Dice la palabra del Señor lo siguiente, Lucas 21, del 1 al 4. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Una de las cosas que a mí me llaman la atención de nuestro Señor Jesucristo es que Él es muy observador. A veces, a diferencia de nosotros, Él era muy observador. Dice la Biblia que Él está aquí observando, por un lado, a los ricos y a los no ricos. En este caso, a los pobres. Pero, ¿qué clase de observación es la que Él hace? Por el contexto del pasaje, nos damos cuenta que es una observación escudriñadora. Es una observación no superficial. Es una observación, yo diría que profunda. Él está evaluando aquí a las personas. ¿Y qué es lo que está evaluando? Él no está evaluando la vestimenta, no está evaluando el atuendo, no está evaluando el corte de cabello, no está evaluando el maquillaje. ¿Qué es lo que está evaluando? Bueno, a diferencia de nosotros por lo general, los hombres, nos fijamos en esas cosas, en lo externo. Cómo anda trajeada la persona, cómo anda vestida, sobre su maquillaje, si luce pálido o pálida, si está peinado o despeinado. Nosotros por lo general nos fijamos en las cosas externas. Pero cuando tú ves a Cristo, Él no está interesado en esas cosas. Nosotros sí. Ahora, cuando Jesús se evalúa, por supuesto, Él no está evaluando lo externo, como lo he dicho, sino lo interno. Eso es lo que Él hace. Es como que si Él empezara a ver desde dentro hacia afuera. Y nosotros, en cambio, vemos afuera y nos quedamos afuera. Pero el Señor empieza a evaluar desde dentro hacia afuera. Y lo primero que Él hace en esa evaluación es lo que Él empieza a ver es el corazón. Él ve primero el corazón, es decir, que Él ve al hombre en sí mismo. Porque cuando la Biblia nos habla de corazón, habla del hombre en sí, de la personalidad, del ser mismo, de quién es Él. Y si tú vas a la Biblia, en toda la Biblia, Dios hace ese tipo de evaluación. Nunca la hace diferente. Él empieza de dentro hacia afuera. Déjame ponerte el primer ejemplo. Te voy a dar 3 ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo de Caín y Abel. Los primeros hijos de la primera pareja en este mundo. Un día ambos determinaron, ya había entrado el pecado, ambos determinaron adorar a Dios. Y cada uno trajo lo mejor que pudo. El uno lo hizo de una manera y el otro lo hizo de otra manera. Mira lo que dice la Escritura en Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Si tú ves en el versículo 4, dice allí, en la última parte, y el Señor miró con agrado a Abel primero
y a su ofrenda después. El versículo 5 dice, pero a Caín primero y a su ofrenda después no miró con agrado. Siempre Dios empieza así. Para Dios no es importante lo externo. Él está mirando primero a la persona. Nota bien este pasaje. Ambos están dispuestos a adorar a Dios. Y Él acepta un tipo de adoración y hay otro tipo de adoración que la rechaza, que no la acepta. Él no está viendo lo que trajeron, Él está viendo el corazón de las personas que estuvieron dispuestas a adorar a Dios en ese momento. Él ve primero a Abel y a su ofrenda. Y luego ve también a Caín y su ofrenda. Y Dios saca su conclusión. Jesús está viendo a la gente adorando, que la gente le trae ofrendas. Las personas traían ofrendas, unos más, otros menos. Pero Él no se está fijando en las ofrendas de Lucas 21. A Él no le interesan las ofrendas. Él sabe en qué se está fijando, en el corazón de los que daban las ofrendas. Él está viendo allí el corazón del rico y está viendo también el corazón de la viuda. Y Él saca su conclusión. Pero hay otro ejemplo adicional. El ejemplo de los hijos de Aarón. Tú sabes que Aarón era hermano de Moisés y Aarón era un sacerdote. La línea donde iban a venir todos los sacerdotes. Y los hijos de Aarón adoraron a Dios de una manera incorrecta. Dios no vio lo externo de lo que ellos hicieron. Una vez más, Dios vio el corazón de ellos que tenían para ofrecer a Dios adoración. Dios vio primero sus corazones y fue Dios mismo quien juzgó que sus corazones no eran rectos ante sus santos ojos, ante los ojos del Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros queremos venir con un corazón que agrade al Señor. Queremos que Dios esté agradado de mi adoración, de mi tiempo, de mis pensamientos, de mis ofrendas, de mi reverencia. Dice la Escritura en Levítico 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Cuando alguien no conoce la naturaleza de Dios, uno ve este acto de Dios como algo tan cruel, que Dios tan malo. Pero Dios, al Dios que te predico, es un Dios santo, que Él ha determinado y Él ha dicho cómo es que la iglesia, cómo es que tú y yo debemos adorar a nuestro Dios. No es conforme a mi imaginación, es conforme a lo que Él ha establecido en las Escrituras que debemos de adorarle. A veces nos conformamos con un cántico, con abrir la boca, con hacer esto o aquello y pensamos que estamos adorando. Mira tu corazón primero. Si tu corazón es recto ante los ojos del Señor. Porque Dios no está interesado en tu cántico ni en tus ofrendas. Dios está interesado en tu corazón. Estos hombres ofrecieron ante el Señor una manera de sacrificio, de adoración que Dios no había establecido, que Dios no había ordenado. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que fueron destruidos, consumidos por fuego del cielo, que los mató por hacer lo que Dios no les había ordenado. Por eso es que en la iglesia nosotros debemos hacer lo que Él ha establecido. No lo que me parece o no lo que funciona. Esa no es la manera como nosotros debemos de juzgar las cosas que ocurren dentro de la iglesia.
Dios ha instituido en su palabra que en este culto, este es un culto a Dios. No es un culto para ustedes, no es un culto para mí, no es un culto para nosotros. Este es un culto que tributamos al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al Creador de los cielos y de la tierra. Nosotros no podemos salir con que el fin justifica los medios. Es Dios mismo quien ha regulado la adoración que Él espera de nosotros. Por tanto, en la iglesia nosotros debemos de adorar como Él lo ha indicado, no como se nos ocurre. Cuando las cosas ocurren en la iglesia, nosotros deberíamos de preguntarnos si lo que practicamos dentro de la iglesia es bíblico. Esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Debemos estar preocupados por lo que Dios ha instituido en el culto de adoración. Es por eso la reverencia que nosotros proclamamos en la iglesia cuando la predicación es predicada, cuando la palabra es predicada. ¿Ha instituido a Él que se le cante? Sí, Colosenses lo dice, Efesios lo dice. Por eso le cantamos. ¿Ha instituido Él que se le ore? Claro. Las reuniones en la iglesia tenían ese propósito de orar y clamar a Dios. Debemos orar. ¿Ha instituido Dios que se lean las Escrituras? Claro, también. Por eso leemos las Escrituras. ¿Ha instituido Dios que se predique sobre Él? Por supuesto. No puedo predicar aquí de mi experiencia, de las cosas que me pasan. Vamos a hablar de Cristo. ¿Ha instituido Él que se celebre la cena? Por supuesto, la vamos a celebrar. ¿Ha instituido Él que tengamos comunión unos con otros? También. Hay un síndrome que mandé a investigar a los miembros de la iglesia, que es el síndrome de Asperger. Son personas retraídas, que no les gusta hablar con nadie, que se les hace difícil comunicarse con otros. Es un síndrome, es una enfermedad. Y puede ser que en la iglesia haya alguien que tenga ese síndrome, pero no que toda la iglesia tenga el síndrome de Asperger. En la iglesia debemos disfrutar de la comunión. ¿Ha instituido Dios la danza hebrea? No. No. Tú no ves eso en la Biblia. ¿Ha instituido Dios danza, drama y pantomima? No. ¿De dónde salió eso? Esa es la manera como Dios evalúa. Él está evaluando nuestros corazones hoy mismo. Ahí donde tú estás. Aquí donde yo estoy. Él está evaluando nuestros corazones. Él sabe si nuestra reverencia, si nuestra adoración, si nuestros pensamientos son santos. Él lo sabe. Recuerda, Dios ve primero el corazón a la hora de evaluar. No ve tu postura. Él ve tu corazón. El tercero y último ejemplo rápido es cuando Dios es desechado del pueblo de Israel. Y los israelitas querían un rey. Ellos eligen a Saúl. Pero Saúl salió un mal rey. Entonces Dios también lo desecha a este hombre y decide levantar a otro conforme a su corazón. Y ahí está Samuel, que fue el que ungió y ordenó a Saúl como rey. Y está amargado, está dolorido por este hombre que le ha fallado a la nación, le ha fallado a Dios.
tiene un pesar. Y entonces Dios ya tenía a otro que había seleccionado. Y oye lo que dice la Escritura en 1 de Samuel 16, del 4 al 7. Dice la Biblia: Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor, consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. ¿Qué habrá visto en Eliab? No lo describe la Biblia. Tal vez era el muchacho bien pinta, tal vez de 1,90 m, fuerte. No sabemos. Pero él dijo: aquí está, este guapo es. Y el Señor le dice en el versículo 7: pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Eso es lo que Él ve. Él no está viendo cuántas Ave Marías o cuántos rezos tú haces. Él está viendo si lo que tú haces, lo haces genuinamente. Él no está viendo cuántas buenas obras o cuánto buen comportamiento aparente tú tengas. Él está viendo si lo que tú lo haces por amor y para gloria de Cristo. Eso es lo que Él está viendo. Tengamos cuidado. No nos fijemos en lo externo. A Jesucristo el Señor no le impactó, no le impresionó la ofrenda. A Él no le impresionó lo externo. ¿Sabe lo que le impresionó a Él? El corazón de esa viuda. Y ahí está la otra pregunta del cuestionario. Lo que lo impresionó a Cristo no fue la cantidad, por lo que esta mujer dio, fue menos de $1 centavo, en moneda traducida ahora a la nuestra. Pero eso era el sustento que tenía para ella vivir. Ni siquiera estuvo cuestionando ni pensando que eso era lo que necesitaba para su transporte o para su comida. ¿Sabes? Que ella con todo y lo que tenía, decidió dar de todo lo que tenía para adorar a su Señor. ¿Sabes que Dios está buscando de verdaderos adoradores? Que adoran al Padre en espíritu y en verdad. El día viernes tuve un paciente que lo estoy atendiendo y le pregunto su oficio y él era un empleado y le digo: bueno, usted, señor, tiene que operarse los 2 ojos, y le empiezo a explicar sobre las opciones de la cirugía. Y le digo: mire, esta cirugía tiene esta facilidad, es la más económica, y esta cirugía tiene estas ventajas y es la más costosa. Y le digo los precios, que no es fácil pagar a alguien una cirugía costosa en estos tiempos cuando pones un lente intraocular especial. Y el paciente salió. Entonces yo salgo donde mi secretaria y le digo: mira, mandé un paciente para que se opere aquí, pero yo no creo que él se vaya a operar, no creo que él pague la cirugía. Y me queda viendo y me pela los ojos, me pone los ojos cuadrados la secretaria. No, doctor, él viene a pagar el lunes y se opera con usted el martes. Así es como vemos apariencias externas. Eso me pasa a mí, pero también te pasa a ti. En segundo lugar, vamos a ir al versículo número 3 y ahora vamos a ver cómo el Señor resalta la genuina adoración de esta mujer. El versículo 3 dice: y dijo:
en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. ¿Sabes qué? Eso a mí me pone, o al menos entiendo esta situación, que no hay pobre que no pueda dar. No hay pobre que no pueda dar. Pero cuando el pobre da, da porque entiende quién es su Señor y lo que Él ha hecho por él o por ella. A veces somos tan malos adoradores que no expresamos adoración al Señor. Y podemos venir a la iglesia solamente con la intención de recibir. Deme la predicación, deme la palabra. Pero nunca damos. Y no estoy hablando solamente de dinero u ofrendas. Ni te estoy metiendo la mano al bolsillo con eso. Y Dios es testigo de eso. Pero yo espero, mi hermano, a los hermanos sobre todo, a los cristianos, que tú entiendas lo que es la genuina adoración al Señor. Y que sepas cuánto Él dio por ti. Y cualquier cosa que tú o yo demos por el Señor y su reino, no se compara en lo más mínimo a lo que Él dio por nosotros. Jesús hizo su evaluación y, contrario a todo lo que cualquier pastor de la falsa prosperidad diría el día de hoy, porque los pastores del falso evangelio de la prosperidad, esos que son seguidores de estos televangelistas, que son muy conocidos en la televisión, y que no los menciono porque no vale la pena mencionar sus nombres desde el púlpito, lo que están motivando es para que la gente dé, siempre. Y toda la predicación siempre es sobre ofrendas, sobre diezmos, que den. Esa es toda la predicación de siempre. Pero nosotros creemos que cada cual va a dar en la medida que Dios lo prospera, que Dios lo bendice. Pero también en la medida que tú sabes quién es Dios. Por lo tanto, si alguien, imagínate que está una persona que semanalmente ofrenda grandes cantidades, esa persona yo te aseguro que sería exaltado por los pastores de esa iglesia y rápidamente tuviera un cargo dentro de la iglesia. Mínimo sería diácono, mínimo. Pero Jesús no se dejó tumbar por eso. A él no le impresionó la cantidad de dinero que daban los ricos. Él vio el corazón de esa mujer pobre, que siendo pobre, dio. La obra del Señor, mi hermano, necesita recursos. Dios no. Dios es rico. Él es el dueño del oro y de la plata. Y esta iglesia, como cualquier otra iglesia, requiere de recursos para servicios básicos, para personal, para obras de misericordia, para misiones, para gastos administrativos, para muchas cosas. Pero ¿cómo sería recibida una jugosa ofrenda de cierto hermano cada semana? ¿Con agrado? No. Con muchísimo agrado. Estuvieran felices los líderes de una iglesia cuando alguien da ofrendas jugosas. Pero la adoración de esta viuda pobre fue tan genuina que el Señor la honró. Y sabes que lo más impresionante de esto es que ni siquiera conocemos su nombre. Dice una viuda pobre. Ni siquiera conocemos su nombre. Pero el Señor sí sabe cómo se llama.
El Señor sabe quién es ella. Pero la pregunta es, ¿cómo nos transformamos? ¿Cómo es que el cristiano llega a ser un genuino adorador? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Yo vengo a la iglesia, pastor, yo me he bautizado, yo oigo los sermones. ¿Cómo es que llegamos a ser genuinos adoradores? Bueno, si tú vas a la Biblia siempre tiene respuesta para estas cosas. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Imita a los macedonios. Hay cosas buenas que tenemos que imitar. Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo a Cristo. Nosotros como cristianos tenemos que ver el ejemplo de los macedonios. Verás, hermano. Estos hermanos de cierta iglesia en el Asia no eran pobres, eran muy pobres, eran necesitados, estaban en pruebas de aflicción. ¿Y sabes qué hicieron? Ellos le rogaron a Pablo, Pablo, déjanos ofrendar, por favor. Pablo, déjanos ofrendar. Y Pablo no quería recibir la ofrenda de ellos porque ellos eran muy pobres. Y ellos le suplicaron a Pablo, Pablo, déjanos ofrendar. Y el ejemplo de estos macedonios quedó como una ilustración para su iglesia al día de hoy. Que no hay pobre que no pueda dar. Si tú eres pobre o te consideras pobre y no estás dando porque tienes gastos aquí y allá, bueno, mira bien tu corazón. No vaya a ser que seas miserable en vez de pobre. Mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios 8, del 1 al 5. Dice allí, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Primero dice la gracia de Dios. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, y dice, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, o sea, de su generosidad. Eran muy pobres, pero eran generosos. Y dice el versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y aquí viene la parte medular o clave. Y esto no como lo habíamos esperado, y oye esto, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la clave? Darnos primeramente al Señor. Estar rendidos a Él, descansando en Él. Yo no sé, mi hermano, hay tanto temor, honestamente. A veces a mí me aterra cuando veo a un cristiano temeroso, que miedo, que no salga, que te vas a contagiar. Que, hermano, si Dios quiere matarnos, nos va a matar de una gripe, o de una bala perdida, o de un accidente. Pero a veces el temor, yo creo que la sensatez manda a cuidarnos. Y por eso que ustedes están con mascarillas y les toman la temperatura y les dan alcohol y se sientan distanciados. Pero otra cosa es que estemos tensos y atemorizados en vez de estar confiados y descansando en el Señor. Y así como tiene que vivir la iglesia. Estos hermanos eran extremadamente pobres y estaban en dificultades. Y dice la Biblia que les suplicaron con muchos ruegos darles el privilegio de ofrendar, de dar. Esa es una manera de adorar. Y el secreto es que ellos habían, en primer lugar, se habían dado al Señor. Estaban entregados, rendidos a Él. Yo doy gracias al Señor en verdad
por estas pruebas que hemos tenido últimamente. Pero déjame decirte algo, es el tiempo en que yo más he operado pacientes. El tiempo que menos he ido a trabajar y en el que más he estudiado la palabra de Cristo. En el tiempo en que he visto más bautizos en la iglesia, en el tiempo en que más miembros hemos recibido y en el tiempo en que más restauraciones hemos tenido en la parte exterior. En el tiempo que más arreglos estamos haciendo aquí. Para mí ha sido esto una bendición. Y ni siquiera estoy pensando, ay, coronavirus, la economía. No, mi hermano. Estoy descansando en el Señor. Y si viene la prueba, que venga. Pero yo voy a seguir confiando en mi Cristo. El secreto de la adoración abundante y genuina de los macedonios fue que se dieron primeramente al Señor. Ese era el secreto de ellos. Tal vez los macedonios oyeron el testimonio de esta viuda pobre que Jesús la describió y tal vez fueron motivados por el Espíritu de Dios a ser generosos. Lo cierto es que esa viuda pobre que describe Lucas y Marcos no dio según sus posibilidades, sino que al igual que los macedonios, dieron más allá de sus posibilidades, más allá de ellas. Finalmente, y ya rápido para terminar, esta fue una adoración con motivos. Versículo número 4 de Lucas 21 dice, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, la viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. ¿Qué es lo que nos motiva a ser buenos adoradores o malos adoradores? Déjame decirte que la manera, eso de ofrendar, lo he relacionado porque es una manera de adorar a Dios. Pero la adoración también es cantarle, también es orar, también es ayunar, también es ser reverentes. La palabra de Dios es rica, es abundante. Y la manera como ella expresó su adoración a Dios es dando de sus recursos. ¿Qué es lo que nos motiva a ser buenos o malos adoradores? La confianza que tenemos en Él. Eso es todo. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestra confianza en Él, pastor? Muy sencillo. Mientras más le conocemos, más confiamos. Menos le conoces, menos lees la Biblia, menos meditas en ella, menos la memorizas, menos te expones a la predicación de la palabra, menos le vas a conocer. Oye lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Sabes en qué tenemos que gloriarnos? En decir, mira, yo conozco quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Señor. Y yo sé que Él puede sostenerme, Él puede guardarme y Él puede proveerme en medio de toda situación difícil o adversa. Pero si no conoces al Señor o lo conoces a media, estarás a media también en tu fe. Para terminar, unas palabras de aplicación que está resumida en 3 verbos: imitar, examinar y considerar. Imita a la viuda, imita a los macedonios, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Imita. No tienes que ser rico ni tener un buen salario para adorar a Dios como Él se lo merece.
Segundo, examina. Examina tu corazón. Examina siempre tu corazón. Examinemos nuestros corazones. Qué difícil que es eso. No creas que es cosa fácil. Porque lo más perverso y corrupto es nuestro propio corazón. O sea, nosotros mismos. Nosotros somos engañosos. Somos perversos. Nosotros mismos. Pero debemos examinarnos. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos, no nos juzgamos. Porque cada vez que uno se examina, uno dice, pero yo estoy bien. Yo no he hecho nada malo. Yo. Por lo general no nos juzgamos a nosotros mismos. Pero dile al Señor que Él te examine y te haga ver lo que tú no ves. Así que imita, examina. Y en tercer lugar, considera. ¿Qué considera? Considera que si tú no tienes un corazón para adorarle, es que probablemente no eres aún un creyente. Porque todo creyente es un adorador. Todo creyente es un adorador. No te engañes a ti mismo. Pídele al Señor, si esa es tu condición, si ese es tu caso, que te salve. Dile al Señor, Señor, no te conozco. Quiero conocerte. Quiero vivir para adorarte. Dile al Señor eso. Dile que te revele a Jesucristo a tu corazón. Más de eso, yo no puedo hacer nada. Pero yo doy gracias a Dios que si tú eres de ese último grupo, tú estás aquí esta mañana. Porque eso me deja ver que hay un propósito del Señor para que tú oigas este mensaje hoy. Y Él no está aquí para condenarte ni para juzgarte. Él vino para salvar y para buscar lo que se había perdido. Y mientras tú estés vivo, aún hay esperanza. Pidámosle al Señor por aquellas personas que siempre nos visitan y que tal vez aún no lo conocen.